noches. Ahí, hay que acomodar un poco. Bueno, muy bien, el tiempo de preparación sin duda que es otra bendición que uno disfruta, cuando se pone ahí en las manos de Dios para que Dios le hable también, para que Dios le toque y le muestre algunas cosas importantes de la vida. Y eso es lo que queremos hoy transmitir en este recorrido de la vida de Elías, que hoy va a llegar al final de esta serie. Vamos a sobrevolar algunos eventos, podríamos decir pequeños, o por lo menos que la Biblia lo relata en forma muy, muy concisa, e ir al final de la vida de Elías. ¿Qué pasaría si supieras con total certeza de que hoy es el último día de tu vida? De que te quedan 24 horas. ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo? ¿Seguirías con el mismo plan para tu vida que has pensado para las próximas 24 horas? Si alguien dice que sí, es porque está totalmente seguro de que está en el centro de la voluntad de Dios, ¿no? Está haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga. Y saben, vamos a ver que en el último día de la vida de Elías, él vivió como siempre había vivido. Y qué interesante, ¿no? Qué lección para nosotros también es eso. No solamente es importante caminar bien, caminar con el Señor, correr bien esa carrera, sino como a veces pensamos, llegar bien hasta el final de la carrera, ¿no? Esos últimos 100 metros de la maratón, correrlos bien, pasar bien la meta, ¿no? Y vamos a ver que Elías también en esto fue un ejemplo para nosotros. En el último capítulo de la serie dejamos a Elías fuera de la cueva, ¿se acuerdan? Había salido a encontrarse con Dios, pasaron aquellas manifestaciones espectaculares y al final aquel silbo apacible y delicado y Dios le habló y Dios le trató con su corazón, le restauró emocionalmente, anímicamente, fue fortalecido, fue animado y fue enviado nuevamente a la obra, a cumplir los propósitos de Dios para su vida. Y de las cosas que Dios le había marcado que iban a suceder en su vida, lo que Dios tenía pronto para que él hiciera, lo primero, y quizá podríamos decir lo más significativo, lo más importante, fue que iba a encontrar a su sucesor, a Eliseo. Y Eliseo iba a ser el sucesor del profeta Elías, representante máximo, digamos, de Dios sobre la tierra y sobre el pueblo de Israel, por llamamiento de Dios, porque fue Dios el que eligió a Eliseo y mandó a Elías a manifestárselo. Y vamos a leer ese pasaje en primer lugar, que está ahí en Primera de Reyes 19:19. Y dice la Escritura, partiendo él de allí del monte Sinaí, del monte Oreb donde estaba, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Elías fue donde Dios le mandó y encontró a Eliseo. Y tenemos varias cosas para analizar en este primer pasaje y en lo que vemos de la vida de este sucesor de Eliseo. Eliseo, sucesor de Elías, Eliseo, ¿no? Vemos de Eliseo que, primero que nada, era un hombre del campo, era un granjero,
era un trabajador. No era un vago, no era un vividor, Él era, podríamos decir en Uruguay, un laburante. Él estaba trabajando. Él vivía en la granja, podríamos pensar, o por lo menos en el campo, de la familia, vivía con sus padres. Por lo menos es lo que nos hace entender el relato. Y dice aquí que él, en el momento que fue llamado, estaba arando la tierra. Aquella tierra que había estado tan árida, ¿verdad? Que había estado tan seca, sin lluvia por tantos meses. Y estaba con 12 yuntas de bueyes, dice acá, y él tenía la última yunta. Él iba ahí también cinchando al final y conduciendo esa tremenda estructura que estaba arando esa tierra tan árida. O sea que Eliseo era un trabajador. No era un teórico ni un académico de la fe, era alguien que vivía y que luchaba en la cotidiana, era un trabajador del campo, pero también era alguien sensible al obrar de Dios, era sensible y fue sensible al llamado de Dios. De alguna manera Eliseo conocía a Elías, ¿verdad? Elías era una figura pública, era alguien conocido en aquella región, era gracias a su ministerio y a su oración que había vuelto a llover, O sea que era alguien muy, muy conocido. Y podemos ver que Eliseo era una persona, podríamos decir, entre comillas, un poco acomodada, en el sentido de que tenía tierras, tenía bueyes, trabajaba esa tierra, pero ese estatus, esa posición, su familia, su buen pasar, o relativo buen pasar, no impidió que él respondiera el llamado de Dios. Y esto es bien importante, ¿no? Que tu profesión, que tu lugar en la sociedad, que tu posición no impida que tomes el lugar que Dios tiene para ti en su obra. Eliseo sabía bien lo que implicaba aquel manto que fue colocado sobre él. ¿Saben? Vemos en la Escritura que el manto era algo especial y particular para un profeta o para un maestro, para un rabino. Cuando enseñaban, se colocaban el manto. Por ejemplo, ¿se recuerdan ahí en el cenáculo, como decía Nelson, ¿no? En la última cena, cuando el Señor va a lavar los pies de los discípulos, se quita el manto, ¿verdad? Va, busca el lebrillo, la toalla, lava los pies de los discípulos, y cuando le da esa lección objetiva tan tremenda a los discípulos, vuelve y se coloca otra vez el manto y le enseña lo que les había hecho. El manto tenía que ver con el maestro y con su enseñanza. Y poner el manto sobre una persona era una invitación a caminar juntos, era una invitación a ser discípulo. Y Eliseo entendió claramente lo que estaba pasando acá. Dice que él estaba arando, que él estaba trabajando. Quizá para Eliseo era un día más, un día común, un día más de trabajo, pero apareció este hombre Elías, a quien él conocía bien, profeta de Dios, ¿no? Y se pone delante de él y echa sobre él su manto. Y él entiende lo que estaba pasando. Parece que Elías no le dijo nada, ¿verdad? Fue solamente el hecho de colocar su manto sobre él. Nos hace pensar en aquellos llamados de Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús llamaba y le decía, sígueme, y dejaban todo y le seguían. Y Elías llamó a Eliseo y Eliseo realmente dejó toda su vida para seguir a Elías. Él entendió que era su oportunidad y lo que pidió fue un momento para saludar a sus padres, para honrarles. No era una pérdida de tiempo, no dijo como aquel otro que habló con el Señor, dijo, voy a ir a enterrar a mi padre, voy a ir a esperar a que él fallezca. No. O uno que quería ir a saludar a su familia, pero quería hacer esas grandes fiestas, no. Voy a ir a darle un beso, a saludarlos, porque ya he decidido y inmediatamente decidió seguirle. Y luego te seguiré, dice acá, ¿no? Y la respuesta de Elías es un poco desconcertante, como a veces, vieron, Elías era un hombre tosco, directo, de pocas palabras, y le dice, andá y volvé. Básicamente le dijo eso, ¿no? Básicamente fue eso.
Y Eliseo hizo una gran despedida para aquella gente de aquel pueblo y podríamos decir que quemó las naves, porque aquel trabajo que él tenía, que se basaba en animales, bueno, los puso para comer, ¿no? Y con las brasas de la madera del arado se lo sirvió después al pueblo. Era como diciendo, bueno, a esto yo planto acá, me planto y voy a hacer otra cosa. Ahora voy a seguir a Elías y esto implica sin duda renuncia, ¿verdad? Y cuando una persona, un creyente o una creyente recibe el llamado de Dios a servirle, siempre implica de alguna manera dejar atrás algunas cosas, renuncia. Y Eliseo renunció sin duda a la vida que tenía. Y dice acá que fue tras Elías y le sirvió. Eliseo no se convirtió en un subprofeta o en un viceprofeta, una cosa así, ¿no? Eliseo se convirtió en un siervo del profeta, siervo. Y bien interesante esto también, ¿no? Siempre que somos llamados a servir al Señor, hay que empezar desde abajo. Para alguien que de veras quiere servir al Señor, no hay tarea demasiado pequeña. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y esta es un principio espiritual que se sigue cumpliendo hoy en la iglesia. Ahora, qué bien que había elegido Dios a Eliseo, ¿no? Porque Eliseo respondió inmediatamente y respondió correctamente. Ese instituto bíblico a tiempo completo empezó ese día. Esa instrucción de Elías hacia Eliseo, que iba a ser el próximo profeta, bueno, había también comenzado para Elías, que a partir de ese momento se convirtió en su maestro y su mentor. Después el relato bíblico, si seguimos la vida de Eliseo, hace algunas menciones puntuales de la vida de Eliseo, de la vida de Elías, ¿no? En el asunto de la viña de Nabot, ¿se acuerdan aquel viñedo que tenía este hombre Nabot cerca de la casa de Acab? Acab lo codicia, lo quiere tener, se pone mal porque Nabot no se lo vende y Jezabel arma una tramoya para que Nabot, muera y apropiarse de aquel lugar. Y ahí aparece Elías, ustedes saben de quién estoy hablando. Ahí aparece Elías y dice, Dios vio esto. Y ahora le va a pasar esto y esto y esto. Y predice con precisión la muerte de Acab y de Jezabel. Eso está allí también en Primera de Reyes. Y después hay otra mención, pero ya en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, Elías también profetiza la muerte de otro malvado rey, que era hijo de Acab, que se llamaba Ocosías, que había ido a buscar palabra qué le iba a pasar a los dioses falsos, ¿no? Y ahí como que le salió al encuentro, Elías dice, ¿no hay Dios en Israel que tuviste que ir a buscar a otro lugar? Y cuando fueron a buscar a Elías, 2 escuadrones de 50 soldados le cayó fuego del cielo. Y de esa manera mostró el poder que acompañaba a este siervo de Dios, profeta de fuego, podríamos decir. Ahora después, inmediatamente, llegamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. O sea que después de estas menciones, llegamos al lugar donde vemos el final de la carrera terrenal de este gran siervo de Dios que fue Elías. Y vamos a leer ese pasaje. Capítulo 2, versículo 1, vamos a llegar hasta el versículo 14 con la lectura. Va a ser un final magnífico, el de la carrera de Elías, estupendo. Un final sobrenatural y majestuoso, podríamos decir, porque tan abruptamente como él había aparecido en la escena de Israel, Dios se lo va a querer llevar también, pero mostrando claramente el respaldo y que él era un instrumento poderoso en manos de Dios. Y vamos a leer entonces el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 14. Aconteció que cuando quiso Jehová
alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, ya han pasado varios años de instrucción, ¿verdad? Varios años de mentoreo, de estar al lado Eliseo de Elías. Dice, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo y los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Qué tremendo el final de la vida de Elías. Capaz que no todos lo conocían a este relato. Elías fue uno de los pocos privilegiados de la historia que fue a la presencia de Dios sin experimentar la muerte. ¿Usted se acuerda que hubo una persona en el Génesis, Enoc, que también pasó por lo mismo? Dice allí en Hebreos, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, en Hebreos capítulo 11. O sea que Enoc en el Génesis también había sido llevado a la presencia de Dios sin experimentar la muerte. Y la segunda persona que vemos que pasa por esto es el profeta Elías, ¿no? El fiel profeta fue llevado a la presencia de Dios sin experimentar esos dolores de la muerte. Y es interesante que uno puede pensar que el Señor no le respondió a aquella oración que Él le dijo, basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Se acuerdan? No solamente no le quitó la vida, ¿no?, sino que lo pasó a su presencia sin experimentar la muerte. Ni en ese momento, ni tampoco después. Pero ¿saben quién más no va a experimentar la muerte? Hay una promesa en la Escritura, ¿no? Su iglesia. Todos aquellos que estemos vivos en el momento que el Señor venga a buscar a su iglesia, seremos transformados, seremos llevados a la presencia de Dios y glorificados sin experimentar la muerte. O sea que esto nos hace pensar también en la iglesia.
Dice en 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y eso será en el momento del rapto, del arrebatamiento, de la venida del Señor Jesús a buscar a su iglesia. Ahora, Elías participó de esto tan tremendo, ¿no? Reservado para una minoría de la humanidad. No morir, ser traspuesto. Si las vidas épicas merecen un final extraordinario, sin duda que Elías va a estar en el podio, ¿no? Su vida fue todo menos convencional y su final totalmente extraordinario, como vemos, ¿no? Ahora, en el momento que va a pasar esto, y que todos los profetas sabían, se dieron cuenta de eso, ¿no? Sabían lo que iba a pasar. Pero Elías todavía estaba capacitando a Eliseo, compartiendo la vida y compartiendo el servicio con él. Y Eliseo en su corazón sabía que esto iba a pasar. Y sin duda que le pesaba en su corazón. Esto era algo triste para Eliseo. Por supuesto, él era profeta también y percibía estas cosas de parte de Dios. Y cuando vienen estos hijos de los profetas a advertirle, ¿sabés que va a pasar esto? ¿Sabés que Dios se va a llevar a tu maestro, a tu Señor de sobre ti? Él dice, shh, ya sé, ya el Señor me lo ha dicho. Quizá era demasiado doloroso y no quería hablar del tema. ¿Vieron cuando alguien le dice algo a una persona que le duele mucho y dice, no hablemos, ¿no? Y así fue la respuesta de Eliseo. Ahora, Elías intenta varias veces que Eliseo se quede. ¿Se dan cuenta de eso? Dice, estaban en Gilgal y así iban recorriendo algunos lugares que tienen mucha historia de parte del Antiguo Testamento y de parte del pueblo de Dios, ¿no? Gilgal, el lugar donde se aprovisionaba y se aprontaba el pueblo de Dios para conquistar la tierra, ¿no? Después fueron a Betel, casa de Dios, el lugar donde Jacob vio los cielos abiertos, ¿no? en una visión, en un sueño. Después fueron a Jericó, la primera ciudad conquistada por Josué en la época de la conquista. Después iban a ir al Jordán, que ahora vamos a pensar en eso. Pero fueron recorriendo lugares de mucha historia de Israel. Y en cada lugar Elías le dice, quédate acá, vos quédate acá que el Señor me está mandando para allá. Pero Eliseo dice, vive Jehová y vive tu alma. Yo no te voy a dejar. O sea, yo no te voy a dejar. Listo, ¿no? Y qué bueno que es esta actitud de Eliseo, ¿no? De no dejar a su mentor, de no dejar a aquel que le estaba enseñando tantas cosas. La partida de Eliseo iba a marcar dos cosas, ¿no? Primero que la partida de Elías iba a marcar dos cosas. Primero que Elías había cumplido con su misión en la tierra. Pero también que Eliseo estaba listo para tomar este otro arado, porque el arado anterior lo había dejado, ¿no? El arado de la obra del Señor. Ahora, qué bueno sería que nosotros también, hermanos, vos y yo, pudiéramos partir en el momento que el Señor quiera que nosotros partamos, habiendo cumplido nuestra misión aquí. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Qué bueno sería que cumplamos con los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque es verdad que el Señor cumplirá su propósito en mí. Y esto cada uno de los creyentes lo podemos decir. El Señor nos va a hacer más parecidos al Señor Jesucristo. Está haciéndolo y un día seremos semejantes a Él. Y eso se va a cumplir, ese propósito del Señor. Pero lo que yo tengo que pensar es, Él va a cumplir su propósito en mí, pero yo estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida, lo que Él me ha encomendado. ¿Voy en pos de mi misión o vivo más bien a la deriva, a lo que va saliendo? O peor aún, cumplo mis propios propósitos sin tener en cuenta a Dios. Pensaba en la respuesta de Eliseo, no te dejaré. Él era leal a su mentor, a su amigo, a su maestro. Y pensaba, qué bueno que aprendamos a disfrutar y aprender de nuestros referentes lo más posible. El mayor tiempo que lo tengamos, porque ciertamente no sabemos cuánto tiempo
los vamos a tener, ¿no? Y podamos disfrutar de sus vidas, de su entrega, de su ejemplo. ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Nadie que te haya ayudado en tu vida debería quedar en el olvido. Dios dice en la Escritura, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6, ¿no? Y también dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Acuérdate, no te olvides. Es necesario que cada uno de nosotros tome el legado de los que nos han mentoreado, de los que nos han capacitado a nosotros, para llevarlo más allá. Así que una gran lección de esto podría ser disfrutar de tus referentes y aprender de ellos la mayor parte del tiempo que puedas, como hizo Eliseo. Y así van recorriendo Gilgal, Betel, Jericó, el Jordán, todos esos lugares con tanta historia. Y ahora cuando llegan al Jordán, ahí hay 50 profetas que se ponen en la tribuna, toman su lugar, ¿no? Yo me imagino que había como un ambiente extraño, como que algo iba a ocurrir, ¿no? Esto es mi imaginación, ¿no? Como que ellos pensaban, bueno, acá va a pasar algo. Dios nos ha dicho a todos que Elías va a ser llevado. Entonces toman sus lugares ahí, ¿no? Y llegan hasta el Jordán. Y el Jordán es un lugar muy significativo. La última vez que el Jordán se había abierto había sido en la conquista, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo, bueno, que los sacerdotes tomen el arca y crucen nomás. Y cuando sus pies apoyaron el agua del Jordán, el Jordán se abrió. Y pasó todo el pueblo en seco. Y cuando estaban pasando con el arca que se quedó allí, mientras todos pasaban, dijeron, bueno, pongan 12 piedras en el fondo del río. Y uno dice, ¿y para qué el fondo del río? No lo va a ver nadie. Bueno, pongan 12 piedras, ¿no? Y déjenlas allí, también 12 piedras del otro lado. Había sido en la conquista esa última vez que las aguas se habían dividido. Y mucho antes de eso se habían abierto otras aguas, ¿se acuerdan? Las aguas del Mar Rojo. Con la vara de Moisés, Dios le dijo, dile al pueblo que marche, y Dios abrió aquel gran mar y pasaron también los israelitas en seco cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. Y sin duda todo esto estaba ahí en la mente cuando Elías iba a hacer este gran milagro. Y Elías agarra ese manto, ese mismo manto que había puesto sobre Eliseo, agarra el manto, lo dobla y golpea las aguas, ¿no? Y las aguas se abren, ¿no? Un milagro inexplicable, totalmente sobrenatural. Tremendo, ¿no? Era un milagro que estaba diciendo Dios, era un sello distintivo que Dios estaba diciendo, yo estoy con Elías. Yo estoy con Elías. No cabía ninguna duda de eso. Ahora, ¿saben? Capaz que este cruce del Jordán también nos hace pensar un poquito en la muerte. Porque a veces se le llama cruzar el río a la muerte, ¿no? Cruzar el Jordán. Y nos hace pensar en ese momento de la muerte. Pero Elías no lo iba a cruzar como los demás hombres, como ya leímos, ¿verdad? Su cruce al más allá fue distinto al de los demás hombres. Y yo pensaba, bueno, hoy en día para el creyente el cruce del Jordán, el cruce de la muerte también es distinto. Porque la muerte y la resurrección de Jesucristo nos traen esperanza. Y nosotros podemos cruzar el Jordán, quizá no ser librados de los dolores de la muerte, pero cruzar el Jordán con esperanza, sabiendo que estaremos en la presencia de nuestro Dios. Que nuestro cruce también sea distinto al de los demás hombres. No debemos entonces temer la muerte, hermanos, porque al cruzar aquel río, como cantamos, veremos gloriosas luces y veremos al Rey, porque Él vive. Ahora, cuando había pasado esto, los profetas se lo habían visto, el agua se había abierto, habían cruzado para el otro lado, me imagino que el agua siguió, ¿no? Y Eliseo tira sobre la mesa el tema que estaba escondido en sus mentes, ¿no? Y dice, bueno, me voy.
Elías tira sobre la mesa esto, ¿no? Y le dice, Elías dijo a Eliseo en el versículo 9, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Yo me voy. ¿Cómo puedo ayudarte una vez más? ¿Cómo puedo darte una última mano antes de irme? ¿Le recuerda alguna propuesta esto anterior? ¿Se acuerdan cuando Salomón asume el reinado y Dios le dice, pedí lo que quieras que yo te dé? Y aquel joven Salomón dice, bueno, este pueblo tan grande, necesito sabiduría. Y le pide a Dios sabiduría para reinar al pueblo. Y Dios, tan agradado de que le había pedido sabiduría y no riquezas y gloria, dice, te voy a dar sabiduría como nadie y también te voy a dar riquezas y gloria, ¿no? Ahora, Elías le dice a Eliseo, pedí lo que quieras, pedí lo que quieras. Pero Eliseo en ese momento está pensando en su principal objetivo, que era servir a Dios y servir al pueblo. Ser como había sido Elías. Entonces había algo que era seguro, necesitaba de lo que tenía Elías. Para hacer lo que hacía Elías, había que tener lo que tenía Elías. Entonces él dice, bueno, yo sin duda que necesito de lo que tenés vos, más de Dios. Y en la petición de Eliseo no hay arrogancia, ¿no? Él le dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él no estaba pidiendo arrogantemente ser mejor que su antecesor, ¿no? Sino que él era osado, él estaba queriendo tener doble porción como reciben los primogénitos, ¿verdad? Saben que en aquel tiempo cuando moría el padre, o estaba cerca de la muerte, y repartía la herencia, el primogénito llevaba el doble. Y bueno, si Elías iba a partir y todos los profetas eran, entre comillas, hijos, ¿no? Eliseo dice, bueno, pero yo soy el hijo primogénito, yo quiero el doble, ¿no? Por ahí venía la petición de Eliseo. Él quería tener esa doble porción. Fue osado, ¿verdad? Pero con el propósito de servir mejor. Él pidió ser equipado para poder servir mejor a su generación. Y yo te pregunto, ¿somos osados en nuestros pedidos a Dios? ¿Somos osados? O a veces solamente pedimos bendice nuestros alimentos, ¿no? ¿Pedimos bien cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O pedimos mal para gastar en nuestros deleites? ¿Se acuerdan de Caleb? Él dijo, yo quiero aquel monte, tengo 80 años, pero quiero aquel monte. Osado, ¿no? Porque confiaba en el poder de Dios. Yo sabía que tal misión no se podía encarar sin una provisión abundante de poder divino y por eso fue lo que pidió. Ahora Eliseo le pidió esto y Elías le dijo, difícil, ¿no? Cosa difícil has pedido, pero no imposible, ¿no? Si me vieres cuando fuese llevado, te será dado, y si no, no, ¿no? O sea que lo que tenía que hacer era estar hasta el final con él, estar hasta el final, ¿no? No podía perder ni un minuto cerca de su mentor. Y de pronto dice que siguen hablando, siguen conversando, y ocurre algo que pasa en forma inesperada en ese momento, ¿no? Un carro de fuego los aparta. Qué hermoso esto, hermanos. Solo Dios los apartó, ¿eh? Ellos no se apartaron, Eliseo no lo dejó. Fue Dios el que los apartó, ¿no? Los apartó. Y no hubo separación entre ellos hasta que Dios lo dispuso. Y entonces el torbellino, ¿vieron los torbellinos, no? Que a veces se ven ahí en el campo. Un torbellino arrebató a Elías hacia el cielo y desapareció. Y se fue a la presencia de Dios. Entró, podríamos decir, anticipadamente al cielo con Dios. Y saben, de vez en cuando Dios decide llevarse a sus siervos a su presencia anticipadamente a nuestros ojos, ¿no? Pero según su plan misterioso y soberano. Y la exclamación de Eliseo habla del sentimiento que tenía hacia Elías, ¿no? Padre mío, Padre mío. Era su padre,
era su mentor, era su padre espiritual. Y el resto de la exclamación nos hace pensar en que Eliseo tenía en mente que Elías era la principal arma de defensa del pueblo, ¿no? Pues saben, los carros y los caballos eran considerados defensa, ¿no? Poder, fuerza. Y él dice carro de Israel y su gente de a caballo cuando se refiere a Elías, ¿no? El Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria, ¿no? El poder de Israel no eran los caballos de Acab, sino que era el tener a Elías, ahí representando la presencia de Dios, ¿no? Y dice acá, nunca más le vio, nunca más le vio. El próximo encuentro que iban a tener Elías y Eliseo fue en la gloria, ¿no? Y Eliseo, cuando experimentó esto, rasgó sus vestidos, ¿no? Como hacían los hebreos en señal de angustia cuando algo les golpeaba el corazón, ¿no? Pero entonces hace algo tremendo. En ese momento, cuando el carro pasa y Eliseo ve a Elías que está siendo llevado a la gloria y algo cae al suelo, ¿qué cae? Cae el manto. Cae el manto. El manto de Elías estaba en el suelo. ¿Y quién lo iba a recoger? ¿Quién iba a tomar esa responsabilidad de representar a Dios ante el pueblo? De servir al Señor de esa manera tan intensa. ¿Quién iba a asumir el desafío? Tenía que ser él. Y él levanta el manto del suelo. Si el manto estuviese hoy ahí en el suelo, ¿tomarías el manto? ¿Qué harías tú? Eliseo no perdió su momento, tomó el manto de Elías, tomó la posta, asumió el compromiso de continuar con la antorcha y llevarla para adelante lo más que se pudiese. Y saben, después el registro de milagros de la vida de Eliseo es tremendo porque realmente algunos que se han tomado el tiempo de contar los milagros, ¿no? Hablan de 8 grandes milagros en la vida de Elías y 16 grandes milagros en la vida de Eliseo, ¿no? El doble, ¿no? En cada generación hay algunos que deben o debemos tomar el manto. Hay algunos que deben tomar la posta y seguir para adelante. ¿Y quién lo va a hacer hoy? ¿Quién va a tomar el manto de los que se van, de los que se están yendo, de los que ya se han ido a la gloria? Eliseo tomó el manto y se puso a orar. Pero él no obró por Elías o por el poder de Elías. Él obró por el poder de Dios. Y Eliseo fue hasta las orillas del Jordán y se enfrentó a ese desafío. Y él exclamó así, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Él no llamó a Elías, ni lo iba a buscar como iban a querer después buscarlo los profetas, ¿no? Él clamó por el Dios de Elías. Exclamó por el Dios de su amigo y de su maestro. No buscaba a Elías, él buscaba a Dios. Él buscaba a Dios. De igual manera, algunos siglos después, alguien desde la cruz iba a exclamar, Elí, Elí, lama sabactani, y algunos que lo oyeron pensaron que llamaba a Elías, ¿no? Pero no estaba hablando con Elías, estaba hablando también con el Dios de Elías. El Señor Jesucristo llamaba a su Padre desde la cruz y éste no le respondió porque Jesús estaba haciéndose pecado por nosotros, estaba llevando nuestras culpas, estaba pagando por tus deudas. Ahora Eliseo clamó y buscó al Dios de Elías y enseguida lo encontró, tal como su maestro le había enseñado. Y tomó aquel manto y también golpeó esas aguas, y esas aguas también se abrieron. Y de esa manera quedó claro para todos que ese poder y esa unción que había estado sobre Elías ahora estaba
sobre Eliseo. Y ahora Eliseo era el profeta, el representante de Dios, y que iba a traer palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Está en nosotros, ¿verdad? Está aquí. El Dios que llamó a Elías, el Dios que lo protegió, que lo escondió, que lo sustentó, que lo utilizó tan poderosamente, que lo levantó cuando cayó en desaliento, que lo llevó al cielo cuando Él quiso, está aquí. Y cada uno de nosotros puede decir, está en mí. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él está en ti, hermano, hermana. Aquí está el Dios de Elías, ¿no? En ti, puedes decir. Y así comenzaría entonces la vida de Eliseo, siguiendo el ejemplo del profeta Elías. Yo pensaba, gracias a Dios por los verdaderos siervos de Dios, por aquellos que no construyen un imperio para ellos mismos, por aquellos que no son los genios y figuras de sus ministerios, sino que exaltan a Cristo y dan todo el crédito al único que se lo merece realmente. Esos siervos son usados para construir el reino de Dios. Esos siervos, cuando se van, dejan un legado, un ejemplo a seguir, una obra estupenda que nunca fue de ellos, siempre fue de Dios a través de ellos. Y cuando alguien lo ve, no le queda otra que adorar a Dios y glorificar el nombre del Dios que los utilizó. Que seamos siervos así, hermanos. Que seamos siervos que mostremos con nuestra vida dónde está Dios. En nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias. Que hagamos una obra que señale a Dios. Como dice aquel dicho, ¿no? Que no seamos pinturas para que la gente admire, sino ventanas para mirar a través la gloria de Dios. Y el ministerio de Elías fue tan de Dios, que cuando Elías salió del medio, el que quedó hizo aún más milagros que él. Que sea así en tu vida y en mi vida, hermano y hermana. El último día de la vida de Elías, Elías hizo lo que siempre había hecho, cumplir con la palabra de Dios. Dios le dijo, ve aquí, fue allá. Dios le dijo, ve allá, fue allá. Dios le dijo, capacita a Eliseo, y hasta el último momento lo encontró conversando, hablando y mentoreando a Eliseo. Si el último día tuyo sobre la tierra fuera el que viene, ¿harías lo mismo? Elías sí, porque él vivía en el centro de la voluntad de Dios. Qué bueno sería, hermanos, que nosotros también lleguemos al final en pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a tener esta actitud de Elías, que supo cumplir cabalmente el plan de Dios para su vida. Iba a ser un creyente, o fue un creyente que hizo su parte para que el plan de Dios de los siglos siguiera su curso. Fue ejemplo e inspiración para tantos. Quedó como un modelo de profeta. Es más, en la profecía de Malaquías dice, va a venir un Elías, ¿no? Y el que vino fue Juan, ¿no? Y era tan parecido a Elías, a anunciar que el Señor ya venía. Y después lo íbamos a ver otra vez en la escritura de Elías, en el monte de la transfiguración, junto con nuestro Señor y con Moisés. Un hombre de Dios, un hombre de oración eficaz, un hombre de acción valiente, un hombre que fue un profeta que ardía para Dios con celo santo, pero también un hombre débil que supo apoyarse en su Dios, y un hombre responsable que no solo sirvió a Dios, sino que capacitó a otro para que sirviera tanto o más que él. Gracias a Dios por la vida de Elías, ¿no? Y que podamos seguir su ejemplo. Que la palabra de Dios haga mella en nuestros corazones. Amén.